Bueno, ahora sí parece que está grabando. Listo, muchachos. Entonces, la semana pasada nosotros estuvimos hablando de, de cargas distribuidas. La primera semana estuvimos hablando de cargas puntuales y aprendimos cómo calcular entonces la fuerza eléctrica que un par de partículas cargadas ejercen entre sí. Luego dijimos, a partir de ese concepto de las fuerzas puntuales, de las fuerzas que cargas puntuales ejercen entre sí, si nosotros omitimos una de esas cargas o dividimos por la carga de prueba, encontramos el concepto de lo que llamamos el campo eléctrico. Y a partir de allí dijimos, pero entonces, ¿cómo hacemos para expandir esto un poquito más y no dejarlo simplemente en el hecho de que las cargas deban ser puntuales, sino que se puedan analizar cuerpos cargados? Y encontramos que tres casos nos iban a permitir trabajar eso. Entonces aquí en el tablerito, voy a ocultar la cámara un ratico para que ustedes vean bien el tablero. Acá en el tablerito vemos uno de esos ejemplos, el ejemplo de la línea de carga. En la línea de carga tenemos una carga por unidad de longitud, indicado por medio de la letra lambda. Las unidades serán entonces unidades de carga, coulombs, por unidades de longitud, metros. Y es lo que tenemos precisamente acá. Es esta expresión que tenemos acá, que estoy resaltando con el puntero. Entonces la carga estará distribuida sobre toda la longitud de esta barra y la manera de analizar el campo eléctrico en un punto de mi interés, que puede ser este puntico que estoy señalando acá, será entonces analizar qué contribución al campo eléctrico le hace cada diferencial de longitud. Es muy importante entonces tener en cuenta que esa carga por unidad de longitud, ese lambda, puede ser función de la posición. Nosotros, digamos que por simplicidad en muchas ocasiones, hacemos la suposición de que esa lambda es un valor constante, pero lambda puede estar variando con la posición y puede ser una función para, pues, y a la hora de integrar toda esta longitud de la barra, yo puedo tener esa lambda dentro de mi integral. Ahora, una segunda opción que puede ocurrir es que la configuración no sea la de una línea, sino la de una placa o la de un plano, una superficie abierta que tenga carga. Y ella va a estar entonces representada por medio de una densidad superficial de carga, sigma. Como estamos hablando de carga por unidad de área, entonces las unidades serán coulombios por metro cuadrado y la misma historia. Nosotros entonces tenemos diferenciales de área. Cada uno de esos diferenciales de área le corresponderá una cierta porción de la carga total que está distribuida sobre el plano. Y para conocer entonces cuál es la contribución de cada uno de esos diferenciales al punto de interés, entonces yo hago la integral y resuelvo para obtener entonces el valor del campo total en el punto que a mí me interese. Por último, teníamos el volumen de carga, que es el caso más general, y es suponer que tengo un cuerpo que está cargado, que a cada diferencial de volumen le corresponde un diferencial de carga, y que, por lo tanto, entonces vamos a determinar el campo a partir de integrar sobre todo el volumen. El diferencial de carga puede estar distribuido de manera uniforme y esa manera uniforme lo vamos a representar por medio de la letra griega ρ y las unidades de ρ, que es la densidad volumétrica de carga, serán coulombios por metro cúbico. Entonces hasta ahí fue donde llegamos la semana anterior en la clase. El fin de semana también les monté un video, les dije que les iba a montar varios, pero la verdad, chicos, no me alcanzó el tiempo para montar todos los videos que quería. Pero esencialmente monté este primero, en donde analizábamos, no sé si lo alcanzaron a ver, me cuentan si lo vieron, si no lo han visto, me pueden escribir ahí en el chat, decirme sí, sí lo vimos, no, no lo vimos, o dónde está.
bueno, algunos de ustedes lo vieron, otros parece que no lo han visto. Están allí, o sea, en el canal de YouTube que yo tengo, lo pueden encontrar o también lo pueden encontrar. Entran al Moodle y creo que allí les monté pues el pantallancito para entrar allí, el vínculo directo para entrar allí. Creo que está en el de ejercicios resueltos. Entonces encontramos el cálculo del campo eléctrico de una línea de carga. No sé qué tan distinto sea a lo que hicieron con Santiago, pero en caso tal, pues sería bueno que igual lo revisaran, ¿cierto? De pronto es distinto lo que hicieron con él, o de pronto es otra manera de resolverlo, o de pronto lo que muchas veces ocurre es que uno llega y ve un ejercicio una vez y no lo entiende y alguien más se lo explica y ya sí lo entiende. O viceversa, ¿cierto? Lo entendió primero y después ya no. Pero bueno, la idea entonces de este ejercicio es que tenemos una línea, vamos a resumirlo rápidamente. Tenemos una línea de carga de una longitud L y queremos conocer cuál es el campo que esa línea de carga me produce sobre este punto P, que está ubicado a una distancia Y del centro de la barra cargada. Entonces, la manera de analizarlo es partir de que conocemos la densidad lineal de carga. Esa densidad lineal de carga es el producto entonces, o más bien se puede eh, expresar en términos de la carga y la longitud. Y como tenemos un sistema coordenado, yo puedo decir que esa densidad lineal de carga es el de Q por dx. O sea, cada uno de los diferenciales de longitud de x le va a corresponder una porción de la carga total de la barra. Y si hacemos el análisis de un elemento diferencial, el campo que ese elemento diferencial me produce estará apuntando en esta dirección. Entonces, suponemos que estamos asumiendo una densidad lineal de carga positiva. Entonces, si yo pongo un punto de prueba o una carga de prueba en esa posición donde yo quiero analizar el campo va a estar apuntando radial, pues hacia afuera, en la dirección del vector unitario. Y la misma historia si tomo un elemento diferencial de longitud simétrico con respecto al sistema coordenado. Entonces, ese me produce esta componente del campo, esta porción del campo eléctrico. Y si luego yo descompongo, me voy a dar cuenta que las componentes horizontales se van a anular para, para todos los pares de puntos que estén simétricos con respecto al eje vertical. Y entonces ya, por pura geometría, conozco la distancia R, eso lo obtengo de la geometría, conozco el seno del ángulo que me forma el vector unitario con respecto a la línea que une el diferencial y el punto donde quiero analizar. Ese seno del ángulo θ también es parte de la geometría. Y me voy a dar cuenta entonces que el campo eléctrico no es otra cosa que el, la constante de Coulomb por el diferencial de carga sobre la distancia al cuadrado, esa R es esta distancia, por el seno del ángulo, miren que acá tengo el seno del ángulo, en la dirección ¿quién? En la dirección J. Y de una vez ya puedo decir que la dirección para el campo eléctrico siempre va a ser únicamente vertical. Por eso que dijimos que se cancelaban las componentes horizontales. Obtenemos entonces una expresión para el campo eléctrico donde tenemos relacionadas esos parámetros, esas variables, donde exista carga. Y luego convertimos el diferencial de carga a su correspondiente geométrico, que es lambda de x. Definimos los límites de integración entre menos L medios, que es donde empieza la carga, hasta L medios, que es donde termina, y llegamos a una expresión donde sacando lo constante voy a obtener una integral. O sea, hasta acá es el problema netamente de análisis físico. Y luego, para pasar de acá a acá, resolvemos una integral. Como les mostraba en el video, hay muchas maneras de resolver las integrales. Una puede ser utilizando las herramientas que tenemos allí, como las tablas de integrales. Otra es, yo soy un ducho en cálculo 2, en cálculo integral, y simplemente hago las sustituciones adecuadas.
o de pronto la integral es muy trivial y pues, la puedo resolver directamente. Cualquiera de los casos puede ocurrir. Entonces ya tengo yo la expresión que me resuelve la integral, los límites de integración, los evalúo y obtengo esta expresión de acá, que es la expresión general para el campo eléctrico en el punto P. Ahora bien, hay un par de casos particulares interesantes. Y esos dos casos son cuando Y es mucho más grande que L, o sea, cuando estoy analizando el campo eléctrico a una distancia muy, muy, muy grande comparado con la longitud. Entonces, miren lo que está ocurriendo. Esta longitud ya es despreciable comparado con la distancia a la que estoy evaluando el campo eléctrico. La solución que obtenemos entonces es que este término L al cuadrado sobre 4 se vuelve 0. Y al eliminar ese término de allí, solamente me queda Y al cuadrado dentro de la raíz. Lo saco de la raíz, me queda como Y que multiplica la otra Y que tenía, entonces Y al cuadrado. Pero miren que esta expresión que tenemos acá no es otra que la constante de Coulomb sobre la distancia al cuadrado multiplicado lambda por L, que es la carga total. Entonces, esto es exactamente igual a la expresión que tenemos del campo eléctrico de una partícula cargada. Entonces, si estoy muy, muy, muy lejos de donde tengo mi línea de carga, estoy viendo esa línea de carga como si fuera un punto. Y entonces el campo eléctrico se va a ver como si fuera el campo eléctrico de una partícula. El otro caso de interés es cuando la línea de carga es muy, muy larga comparada con la distancia donde yo estoy evaluando. O sea, estoy evaluando el campo eléctrico muy cerquita de donde tengo la línea de carga. O lo que comúnmente se llama el hilo de carga infinito. En ese caso, pues la expresión, quien se hace 0, es Y al cuadrado. Y operando de la misma manera, pues Y al cuadrado se volvería 0. L al cuadrado sobre 4 sale de la raíz. Y se cancelan las L's. Y observemos que la expresión a la que vamos a llegar es una expresión que me muestra K sub E, me muestra lambda y me muestra Y. Y acá es importante entonces también darnos cuenta que esta expresión a la que acabamos de llegar es una expresión que no depende de la distancia, o sea, del inverso de la distancia cuadrática, sino del inverso de la distancia lineal. Entonces cae mucho más despacio que si cayera como 1 sobre R a la 2. ¿Preguntas hasta allí? ¿O todo está muy claro? Todo claro. Perfecto. Vamos entonces a mirar otro ejemplo que no lo voy a resolver completamente, pero sí lo dejamos planteado. Y ya más fácil, lo que hacemos es solucionar entonces a partir de esos ejemplos, o lo resolvemos, mejor dicho, paso a paso en el video. Pero acá lo planteamos pues bien, bien completo. Entonces vamos a hacer un ejemplo donde vamos a hacer calcular el campo eléctrico de un anillo de carga. Entonces supongamos que lo que tenemos es un hilo de longitud conocida y que la estamos doblando en forma de un anillo. Entonces primero vamos a dibujar ese anillo. Supongamos que ese anillo lo voy a ubicar como de esta manera. Y permítame, yo le quito a eso el relleno, sin relleno. Ahí queda bien. Lo ubicamos de esa manera con el fin de que observemos qué pasa en las tres dimensiones. Entonces vamos a suponer que ese anillo está completamente contenido sobre este plano que me definen estos dos ejes cartesianos, X, Y. Y que me interesa es conocer qué pasa
en un punto que se encuentre por acá, un punto P que esté sobre el eje Z. Entonces, la manera de resolver este problema o de analizar cómo solucionar el problema es, vamos a partir entonces del hecho de que lambda es constante, que lambda está completamente distribuido sobre el anillo, o sobre ese hilo de carga que tenemos en forma de anillo. Y si nos damos cuenta también, podemos entonces particionar o partir este pequeño, o este anillo en pequeños diferenciales de carga. Supongamos que voy a tomar un diferencial de carga por acá, en la parte superior. Cuando hago ese análisis, yo puedo decir, desde el punto donde yo estoy hasta el punto donde quiero analizar, hasta ahí, epa, me quedo torcido, me quedo más torcido que cuando lo dibujé a mano. Ahí. Hay una cierta distancia conocida, ¿cierto? Lo primero es ese punto de carga, o ese punto donde quiero conocer el campo, está a una distancia z. Esto tendrá una distancia r, y en mi anillo tiene un radio también conocido, digamos r mayúscula. Entonces, por geometría, de una vez ya puedo determinar cuánto es r, que esto es simplemente r al cuadrado más z al cuadrado. El campo eléctrico o la contribución al campo eléctrico que ese diferencial que acabamos de pintar allá arriba me genera, está apuntando en la dirección del vector unitario, ese vector R gorrito, y el campo entonces va a estar apuntando en esta dirección, el diferencial de campo eléctrico. Esa es la contribución que ese elemento de allá arriba me está produciendo al campo eléctrico. Pero también de manera simétrica, y entonces aquí es donde empiezan a jugar todos los elementos de simetría, voy a tener un elemento diferencial que está por acá. Y ese elemento diferencial que está en la parte inferior, pues entonces también va a estar unido al punto P por esta línea de aquí abajo, que también mide R, o sea que es exactamente igual en longitud, y cuya contribución al campo eléctrico va a apuntar en esta dirección. Otra vez, si hacemos la descomposición, en este caso miren que ese vector o esa componente del campo eléctrico está completamente contenida sobre el plano YZ. Entonces, descomponemos, por ejemplo, el azul, decimos esto tiene una componente de campo sobre el vector o en la dirección de y una componente en la dirección Z. Y de la misma manera, con esa componente o con esa porción de campo morado, tenemos una contribución en la dirección Y una contribución en la dirección Z. Entonces ya ustedes se habrán dado cuenta que acá lo que tenemos es un problema similar al que teníamos en el caso anterior. Y es que por efectos de la simetría, cualquier par de puntos que estén diametralmente opuestos sobre el anillo, sus campos eléctricos en dirección o en el plano paralelo al anillo, si no lo digamos en la dirección Y, porque si tomara, por ejemplo, los que están sobre X, tendrán contribución en X, digamos, el plano, ese plano que está acá, paralelo al anillo, su contribución siempre se va a anular. Y únicamente me va a quedar la contribución que ellos le hacen a la dirección Z. ¿Está claro hasta ahí? ¿O preguntas ahí con ese primer planteamiento que realizamos? Si hay alguna pregunta, muchachos, váyanla haciendo. Ahí yo estoy mirando el chat también para que de pronto no nos perdamos. Listo. Bueno, entonces asumamos que a todos nos entendimos. Entonces, ahora analicemos, voy a hacerle un zoom a este pedacito, únicamente a esta región que tenemos acá. Y lo voy a mirar de frente. Entonces miren que ese elemento de carga tiene una forma como de este estilo, como un pedacito de arco al que le corresponde una cierta carga, ¿cierto?
que además sabemos que está ubicado por acá con respecto al centro. Y esto, pues, subtiende un ángulo, un diferencial de ángulo teta, de teta. Como esto se encuentra a una distancia r, entonces la longitud de arco que esto tiene, o sea, la longitud de ese segmento efectivo, no es otro que r por d teta. Ese es el diferencial de arco o la longitud de ese elemento diferencial que tenemos allí. Y ese elemento es el que tiene una cierta cantidad de carga de Q. Entonces miren que nosotros habíamos dicho, dq es la distribución lineal de carga, entonces podemos decir lambda, es precisamente la carga distribuida en ese diferencial de arco, o lo que es lo mismo, la carga distribuida en r de teta. Y de ahí sacamos dq. Y dq es lambda por r de teta. Aquí debido pues a la simetría, ya sabemos que se nos cancelaron todos esos elementos del plano paralelo. Solamente queremos conocer entonces cuánto es las componentes del campo eléctrico a lo largo de Z. Eso es lo que nos vamos a preocupar en este momento. Entonces, esa componente del campo eléctrico o la contribución al campo eléctrico en Z no es otra que K sub E por el de Q sobre esa distancia R minúscula al cuadrado y multiplicado por, pues acá tenemos que definir un nuevo ángulo. Ese nuevo ángulo definámoslo por acá. Digamos que este se llama alfa. Y por opuestos por el vértice, alfa será este de acá. Entonces vamos a hablar de que la componente Z será la componente de multiplicada por el coseno de ese ángulo alfa para obtener entonces la componente horizontal. Entonces veníamos acá planteando ese diferencial de campo eléctrico. Es K por dq sobre R2 por el coseno de alfa. Y en la dirección, y ya podemos decir directamente, esto está en la dirección del vector unitario K. O sea, es paralelo siempre a Z. Miren que alfa también lo podemos sacar aquí de la geometría. Alfa no es otra cosa que el cateto adyacente, que en este caso sería la distancia Z a la que estoy evaluando, sobre la hipotenusa, que es precisamente R. Entonces el coseno de alfa, el cateto adyacente dijimos que era Z, sobre R. Y entonces ya tenemos una expresión, sabemos que Z es, eh, ¿qué fue lo que dijimos que era Z? R al cuadrado, R grande al cuadrado, más Z grande al cuadrado, más Z al cuadrado, y esto lo mide. Entonces ya tenemos el diferencial de campo eléctrico, reemplazando pues lo que conocemos. Incluso ya podemos reemplazar por el dq, que el dq sabemos que es lambda por r de teta. Entonces acá nos va a quedar entonces una expresión que va a ser k sub e por el dq, que es lambda r grande de teta, sobre R2, pero R2 vamos a reemplazarlo por lo que es, que directamente sabemos que es R2 más Z2, digamos que a la 2 medios, y multiplicado por Z sobre R2 más Z2 a la 1 medio. Acá lo que hicimos fue simplemente expresarlo de esa manera para sumar entonces esos dos exponentes, o esas dos potencias a las que se encuentra el denominador, y decir, esto es lo mismo que tenerlo a la 3 medios. Lo ponemos por aquí, ponemos toda esta expresión, y ya sabemos qué fue lo que hicimos, ¿cierto? Pues quedó a la 3 medios. Y en la dirección K. Ahora démonos cuenta que
que tenemos entonces que integrar en términos de la variable teta. ¿Teta es quién? Teta es el ángulo. Si yo acá tengo ese diferencial de carga, yo puedo definir teta como el ángulo que estamos barriendo sobre el anillo y empezamos a barrer los ángulos teta hasta que le demos la vuelta completa, porque acá tomamos la contribución de solamente uno de los elementos diferenciales. Les damos la vuelta completa y barrimos todo el anillo completo. Entonces observemos que para conocer entonces el campo eléctrico total, lo que tengo que hacer es integrar en todos los lugares donde haya carga esa expresión que tengo ahí, K sub E por lambda, por R, por Z, de teta, sobre R2 más Z2 a la 3 medios, en dirección K. Y todos esos lugares donde tengo carga, pues es precisamente entre 0 y 2pi de K sub E por lambda, R, Z. De hecho, podemos sacar todos esos valores que son constantes. Vamos a sacarlos de una vez. K sub E es constante, R es constante, lambda es constante en nuestro problema. Pilas que lambda puede estar variando. Z es constante, lo estamos analizando solamente en un punto. Y nos queda entonces la integral entre... bueno, y en este caso, esa integral, perdón, esa denominador también es constante, ¿cierto? No estamos variando el R, ni estamos variando la distancia donde estamos evaluando. Entonces todo eso salió constante. Y miren que llegamos a una integral que es, en este caso, trivial, entre 0 y 2pi, en la dirección K. Entonces cuando integramos de teta entre 0 y 2pi, pues estamos simplemente integrando y obteniendo teta con límites de integración 0 a 2pi, entonces vamos a tener 2pi. Entonces, ¿en qué se nos convirtió el problema? ¿O en qué se nos convirtió esta expresión? Simplemente nos quedó K sub E. Entonces aquí vamos a hacer una cosa. Vamos a convertir K sub E en lo que vale 1 sobre 4pi epsilon 0. 2pi, que acabamos de integrar, R, lambda, Z, sobre R2 más Z2 a la 3 medios en dirección K. Se cancelan los pi, se cancelan 2, este 4 de abajo se me convierte en 2, me queda el epsilon 0, y finalmente, entonces el campo eléctrico me va a quedar entonces como R, lambda, Z, sobre 2, epsilon 0, R2 más Z2 a la 3 medios en dirección K. Y esta es la expresión final para el campo eléctrico producido por ese anillo en ese punto P. Ahora, nuevamente, hagamos el análisis de qué pasa cuando tenemos una distancia muy, muy, muy grande. Es decir, cuando estoy evaluando Z y ese Z es mucho más grande que R. Entonces, en este caso, lo que se haría cero es R al cuadrado, se convertiría en cero. Y me quedaría R al cuadrado dentro de una raíz cúbica, pues una raíz R a la 3 medios, que se cancelarían los dos y saldría R a la 3. Entonces me quedaría esa expresión como de este estilo. Me quedaría R lambda Z sobre 2 epsilon 0, R al cuadrado a la 3 medios, esto en dirección K. Profe, disculpe. Hola. El que seguiría no sería R, quedaríamos con Z a la 3. Con Z a la 2 a la 3 medios. Sí, perdón, me acabo de equivocar en eso. Tenemos razón. Borramos aquí. Si ya habíamos dicho que R al cuadrado es el que se volvía a cero. Este Z al cuadrado me quedaría entonces, cuando sale de ese paréntesis, me quedaría Z a la 3, R lambda, Z de arriba se cancela con uno de los Z de abajo,
sobre 2 epsilon 0 y me quedaría z, únicamente z. Z a la 2, porque estaba z a la 3, ¿sí o no? En dirección K. Si nos damos cuenta entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Profe, disculpe, no queda El Z a la 2pi. 3. Perdón, ¿sí? Queda Z a la 3, no. Pero lo cancelé con ese z que venía de arriba. Ah, sí, sí. Gracias, profe. Bien. Listo. Entonces, esa sería como la expresión cuando estoy asumiendo que estoy analizando muy lejos esa carga. Miren que esta expresión a la que llegamos, pues, está como muy condensada. Pero entonces, si nosotros nos damos cuenta de lo siguiente, y es que, por ejemplo, yo podría volver a multiplicar arriba y abajo por 2pi. Por 2pi arriba y por 2pi abajo. ¿Y eso con qué objetivo? Con el objetivo de que en la parte de abajo me quede otra vez 1 sobre 4pi epsilon 0 y arriba me quedaría 2pi por r por lambda sobre z a la 2 en dirección k. ¿Para qué me lo llevé otra vez a esa forma? Porque entonces ya ahora tengo nuevamente la constante de Coulomb y este término de acá, este 2pi r por lambda, es toda la circunferencia del anillo multiplicado por la densidad lineal de carga, es toda la carga del anillo. Entonces tenemos la carga del anillo y tenemos la distancia al cuadrado en dirección k. Miren que otra vez esta expresión es exactamente igual a la expresión de la carga puntual. Otra vez, si yo tengo una distribución de carga, la estoy mirando desde muy lejos, la veo como si fuera un punto. Esa era la idea de volverlo a llevar a esa expresión. El otro caso de interés en este problema podría ser, por ejemplo, cuando cuando decimos que z va a tender a cero. O sea, me estoy parando para analizar el campo eléctrico exactamente en el centro. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Cuando z se vuelva a cero, o sea, cuando z tienda a cero, pues entonces con mayor razón, ponemos acá que es el centro del anillo, z cuadrado, pues va a ser cero. Entonces en esta expresión que teníamos de acá, vamos a copiar, llevémosla para allá. Ahora sí, me queda, este se me vuelve cero, y el campo me quedaría r lambda z sobre 2 epsilon 0, r al cubo, cancelo uno de estas r's, y me queda una expresión en términos de lambda por z sobre 2 epsilon 0 r a la 3, r al cuadrado. Y esto se supone que es en dirección k. Sin embargo, como esta z es 0, el campo eléctrico nos va a quedar 0. O sea, veníamos con que teníamos una expresión de campo eléctrico para todos los puntos sobre el eje z, pero si nos damos cuenta, a medida que nos vamos acercando, por ejemplo, si tenemos un punto por aquí y estamos analizando en ese punto, la contribución del campo eléctrico de los diferenciales de carga, cada vez la componente en z se va haciendo más pequeñita, si nos damos cuenta por acá. ¿Sí? Aquí la componente, esta sería la contribución en dirección z, esta es la que se anula con esta de aquí, y esta va en esta dirección. Entonces, a medida que nos vamos acercando cada vez más al centro, esa componente en dirección z se va haciendo más pequeñita.
¿Hasta dónde? Hasta que llegamos exactamente al centro, donde la contribución en Z es 0 y las contribuciones sobre el plano se anulan, entonces el campo eléctrico justo ahí nos queda 0. Si seguimos de para atrás, o sea, si extendiéramos este eje en esta dirección, pues ahora sí volvemos a tener una componente en Z, solo que la componente en Z apuntaría en la dirección de menos Z. La componente del campo eléctrico apuntaría en la dirección de menos Z. No sé si es del todo claro o si hay alguna duda con respecto a ese análisis que acabamos de hacer. Profe, ¿podría repetirme esa partecita? Bueno, aquí queríamos mirar primero, o sea, ¿qué pasaba si mirábamos de muy lejos? Entonces ya vimos, si miramos desde muy lejos, lo que tenemos allí es una distribución de carga exactamente igual o un campo producido por una carga puntual. Esa fue la primera parte. Entonces, si ahí estamos claros, entonces miremos qué pasa en el otro análisis. Ahora, cuando hacemos Z0, o sea, cuando nos paramos justo en el centro del anillo, lo que hicimos fue, primero analíticamente, determinar que Z al cuadrado era 0 y que cuando justo nos paramos en Z0, esa expresión se nos anula, nos da 0 justo en el campo eléctrico del anillo. Pero eso lo podemos ver gráficamente acá. Era lo que les estaba contando. Si estamos parados aquí, tenemos una componente sobre Z que se refuerza con la componente de Z, ¿cierto? De un elemento diferencial que está por aquí y un elemento diferencial que está por aquí. Pero a medida que Z se va haciendo más pequeño, también la componente del campo eléctrico en la dirección del eje Z se va a hacer más pequeño. Justo cuando nos paramos en el centro, no hay una proyección del vector campo eléctrico producido por uno de estos diferenciales sobre el eje Z. O sea, el campo eléctrico en este punto se me hace 0. Y si sigo de para atrás, otra vez vuelvo a tener una proyección, solo que esa proyección va a apuntar en la dirección negativa. Entonces, si por ejemplo yo dije, bueno, vamos a mirar cómo la contribución en este punto, debido a este elemento diferencial, pues esto va a ser en esta dirección, y de este otro elemento diferencial, pues va a ser en esta dirección, pero ese ya tiene una componente o una proyección sobre Z. Entonces ya ese sí va a tener campo eléctrico nuevamente. Desde toda esta configuración de carga que tenemos allí, el único punto donde el campo eléctrico es efectivamente 0 es en el centro. Y obviamente, pues en más y en menos infinito, en el infinito, porque entonces ya estamos diciendo que ya estamos muy, muy lejos y ya, digamos que él tendería a 0, pero efectivamente 0 es solo aquí en este punto. Listo, profe, ya me quedó claro. Ok, muy bien. Otra configuración de interés es cuando decimos vamos a mirar qué pasa con un anillo, perdón, ya no con un anillo, sino con un disco. Un disco cargado. Y obviamente, ¿qué queremos hacer? Queremos encontrar el campo eléctrico. Partimos de un análisis similar. Entonces vamos a tener nuevamente, vamos a hacer un disquito. Pero qué bonito. Bueno, digamos que me quedó, que ese es el disco. Y vamos a suponer que ya es un disco que tiene un cierto relleno, o sea, que ya no es completamente, ya no es simplemente un anillo, perdón, un anillito, sino que es una placa completa. ¿Qué es lo que vamos a asumir también? Entonces, que ese anillo, perdón, que ese disco está contenido completamente sobre XY, y ahora la carga ya no va a estar distribuida o ya no la vamos a poder interpretar a partir de lambda, sino de la distribución de carga superficial sigma. Eso es la carga
por unidad de área. Y obviamente, pues la pregunta sería, ¿qué ocurre sobre un punto por acá que se encuentra a una cierta distancia, z? ¿Cómo es el campo eléctrico que ese disco me produce a una distancia z? Bueno, ahora sí me digo menos chueco. Bien. Entonces, escucho sugerencias. ¿Cómo podemos resolver ese disco de carga y conocer el campo eléctrico ahí? Perdón, antes de eso, Salomé estaba preguntando, asumimos que la carga no es uniforme. Salomé, ¿a cuál te refieres? ¿En el punto anterior? Juan, es que en el libro dice que cuando la carga está uniformemente distribuida, la densidad de carga es igual a la carga total sobre la longitud, por ejemplo, en el caso anterior. Pero dice que cuando la carga no es uniformemente distribuida, utilizamos los diferenciales. Entonces, pues, ¿a qué se refiere? Ah, ok, ok. No, realmente, digamos que el libro lo que hace es una simplificación para ayudar a la integral, ¿cierto? Pero es mucho más completo asumir lambda hasta el último momento, asumirlo como si fuera un parámetro que depende de la posición, ¿cierto? Cuyo valor depende de la posición, como para no hacer de una vez los atajos, sino hasta el final. Es más eso, o sea, eso es como la sugerencia del libro usualmente. No sé si de pronto eso explica. Al- Bien, entonces bueno, entonces tenemos este disco de carga, pero nosotros ya sabemos integrar, o ya conocemos la carga de un anillo, ¿sí o no? Entonces, hay varias maneras de resolver esto. Una sería, por ejemplo, decir, yo ya conozco cómo es el campo que me produce un anillo, y un disco no es otra cosa que una colección de anillos de radio variable. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener un anillito aquí, luego un anillito más grande, luego un anillito más grande, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Está claro ese primer análisis? Podemos decir, conocemos el campo del anillo, integro los diferentes anillos con radio variable. Todos los anillos, pues, contribuyéndome al campo eléctrico en la dirección Z únicamente, que fue lo que vimos del campo del anillo. Sin embargo, podríamos decirnos que yo ni siquiera he hecho el problema del anillo. Entonces me dejé coger la tarde y no he hecho el problema del anillo. Entonces no tengo idea de cómo es el campo de un anillo. Entonces podríamos decir que si esta puede ser como la región donde yo estoy analizando, y ahora este va a ser mi diferencial de superficie. Y mi diferencial de superficie pues está ubicado sobre un anillo que tiene un radio R'. El disco completo, no lo hemos mencionado, tiene un radio R grande, para que mantengamos la notación de los R's. Entonces, R' va cambiando, R grande es constante porque es el radio del disco. Y esta distancia que tengo acá, desde el elemento diferencial hasta el punto donde quiero analizar, es R. Entonces, nuevamente, R no es otra cosa que, en este caso, R' al cuadrado más Z al cuadrado, todo en raíz. Nos damos cuenta también que si yo desplazo o si yo aplico un diferencial, si yo digo, este diferencial de carga está o me genera un vector posición con respecto al punto donde quiero analizar el campo, entonces el campo eléctrico, la contribución que me va a generar, va a ir en esta dirección. Esta será contribución al campo eléctrico. Y otra vez, miren que yo puedo descomponer eso en una componente
paralela al plano XY y una componente paralela a Z. Entonces este será mi componente de Z y esta será mi componente de DE en la dirección Y. Si nos damos cuenta, simétricamente por aquí abajo tengo otro diferencial de carga que me hace lo mismo que hacíamos con el anillo. Me produce un diferencial de campo eléctrico apuntando en esta dirección que descomponemos en esta y en esta. Y otra vez, esta componente se cancela con esta componente, se refuerzan y únicamente vamos a tener la componente en dirección Z. Ahora, ¿en qué cambia el análisis? En que ya no estamos contemplando a lo largo o únicamente a lo largo de esta línea. O sea, tenemos que integrar sobre esta línea, pero también tenemos que integrar los diferentes R' que van desde 0 hasta R grande. Entonces ya vamos a tener una integral un poquito más compleja. El diferencial de superficie, si hacemos el mismo análisis que hicimos en el caso anterior, va a tener esta configuración, va a tener esta geometría. Donde esto está subtendido por un ángulo de θ. Esto está a una distancia R'. Ahora, como estamos hablando de superficie, esto va a ser un dr'. Este arco que va desde acá hasta acá va a ser R' de θ. Y entonces ahora, como ya dijimos, sigma, la distribución de superficial de carga, es de Q por el diferencial de área. Este ya no es un diferencial de longitud, sino que es un diferencial de área que tiene asociado un diferencial de carga o una porción de la carga total del disco. Entonces esto no es otra cosa que dQ sobre el área de toda esta región, que sería mi diferencial de área. Sería R' de R', R' de R' por dθ. Y de acá sacamos directamente que dQ era sigma R' de R' de θ. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Entonces, nuevamente, si definimos acá un ángulo alfa, ese ángulo alfa es el mismo ángulo alfa de acá, y ese ángulo alfa lo tengo que definir allí con el fin de poder obtener el coseno del ángulo que me va a producir la componente a lo largo del eje Z. Entonces, nuevamente vamos a llegar al mismo tipo de problema. Y el mismo tipo de problema era donde decíamos, la componente del campo eléctrico es únicamente la componente en Z. Entonces, el diferencial de campo eléctrico es el diferencial de campo en Z, que para nosotros era ¿quién? Era KE por el diferencial de carga sobre la distancia R al cuadrado, que era esta distancia que teníamos aquí, R al cuadrado, en la dirección de K. Y cuando empezamos a reemplazar lo que ya conocemos, esto me queda K sub E por sigma, por R', D', de θ, y R al cuadrado, dijimos que era R' cuadrado más Z cuadrado, R' al cuadrado más Z al cuadrado. Aquí me faltó multiplicar por el coseno, y una vez para que nos quede toda la componente completa, y esto por el coseno de alfa. Venga pues para acá. Listo. Y el coseno de alfa no es otro que cateto adyacente sobre hipotenusa, que es R. Cateto adyacente, entonces me aparece aquí la Z sobre la hipotenusa, que es R, o sea, la raíz de lo que teníamos allá. Esto nuevamente me queda a la 3 medios, y esto en la dirección de K. Entonces ahora la integral, o si yo quiero conocer el campo completo,
es integrar donde todas las regiones donde haya carga. ¿Quién? Esa expresión de K sub E por sigma, pongamos la Z por aquí, R', D', de teta, sobre R' al cuadrado más Z al cuadrado a la 3 medios, y esto en dirección K. ¿Cuáles son las regiones donde hay carga? Entonces, eso nos define los límites de integración. Los límites de integración entonces serán entre 0 y 2pi y entre 0 y R. Aquí no estamos integrando acá sub E, sigma, Z, R', D', de teta, sobre R' al cuadrado, más Z al cuadrado, a la 3 medios. Y eso en dirección K. Sacamos lo constante. Lo constante de allí sería entonces K sub E. En este caso, sigma es constante, Z es constante, y ya, no podemos sacar a nadie más. ¿Por qué no podemos sacar a nadie más? Porque resulta que estos señores van dentro de la integral. Entonces esta integral, miren que yo puedo sacar este de teta de acá a un lado, porque teta no está en el resto de la expresión. Entonces esto me queda R' de R' entre 0 y R, y esto R' al cuadrado más Z al cuadrado a la 3 medios, en dirección K. La integral de esa primera parte, miren que es muy fácil, es 2pi por K sub E, por sigma por Z, y me queda la otra integral, que es la integral fea. R', R' al cuadrado más Z al cuadrado a la 3 medios, en división K. Bueno, entonces hasta ahí, pues, todo lo que tenía que ver con la física. Ahora, la solución de la integral. Entonces, la solución de la integral, como les decía, puede pasar por muchas formas de analizar, ¿cierto? Vamos a mirar otra manera de analizar esa, o de resolver esa integral. Vamos a mirarla aquí. ¿Sí? Por ejemplo, en línea, en internet ustedes pueden encontrar soluciones, o pues este analizador que es de la familia de Wolfram alfa, y puedo hacer la integral. Entonces la integral que tenemos que resolver es es bueno para resolver antiderivadas, pero no es muy bueno para resolver con límites, pues utiliza mucha memoria de cálculo, entonces es mejor omitir eso. Llamémoslo R sobre R al cuadrado más Z cuadrado. Esto de aquí es a la 3 medios. La 3 medios. Y de digámosle que no lo resuelvo. Listo. Entonces esto es muy rápido. Y me dice que la antiderivada de esa función, vamos a dejarlo por aquí, lo voy a anotar simplemente como para tenerla como referencia. Y ya pasamos nuevamente. Listo. Como les decía, esta es la solución, ¿cierto? Esta sería la solución de esa integral. Evaluan los límites de integración entre 0 y R. Pero miren que eso no es sino, si yo le quiero quitar ese signo menos, pues es lo mismo que quitarle o cambiar los límites de integración. Entonces vamos a cambiar los signos entre R y 0 y de toda la otra expresión que teníamos adelante. Z, sigma, K sub E,
2pi, y esto era el campo eléctrico, en dirección K. Entonces esto, el campo eléctrico, nos quedó ¿cómo? Nos quedó como 2pi, K sub E, sigma z, 1 sobre z al cuadrado, perdón, z al cuadrado en raíz. Esto es importante porque este raíz de z al cuadrado menos 1 sobre r al cuadrado más z al cuadrado a la 1 medio. Esa que obtuvimos ahí es entonces la expresión del campo eléctrico producido por el disco en un punto P. ¿Con qué objeto entonces lo dejamos de esa manera? Porque tenemos que tener en cuenta que z al cuadrado al salir de la raíz sale como valor absoluto de z. Y eso nos permitiría evaluar qué pasa con las zetas cuando estamos analizando sobre el eje z en las zetas positivas y en las zetas negativas. Miren que por fuera del paréntesis tengo una z. Esa z la puedo volver a meter dentro del paréntesis, multiplicando ambos términos. Entonces me quedaría como este tipo de expresión. 2pi por K sub E por sigma, que multiplica a z sobre valor absoluto de z menos z sobre R2 más Z2, la 1 media. Y acá, entonces, es donde vienen los análisis de rigor, ¿cierto? Análisis de rigor son cuáles. Ese es mi resultado, pero entonces miremos qué pasa cuando Z es mucho más grande que R. Entonces, hay varias cosas que pueden suceder. Lo primero que ustedes dirían es, bueno, Z es mucho más grande que R. Estamos mirándolo desde muy lejos. ¿Qué es lo que debería suceder? Verlo como una carga puntual. Espero que quien me haya estado hablando por el micrófono esté diciendo lo mismo, pero no le entendí absolutamente nada. Pero sí, se vería entonces como si fuera una carga puntual. Entonces miren una cosa que es muy interesante cuando trato de hacer ese análisis. ¿Se acuerdan que ahorita en el caso anterior lo que estuvimos haciendo fue decir, bueno, vamos a hacer un primer análisis? Vamos a decir entonces que cuando z es mucho más grande que r, pues r al cuadrado tiende a 0. Pero entonces observen lo que sucede. Si por ejemplo yo digo esto es r al cuadrado 0, 2pi, k sub e, sigma, me quedaría z sobre el valor absoluto, pues digamos que eso es 1, menos z sobre r al cuadrado se hizo 0, me queda z al cuadrado en raíz. Z al cuadrado en raíz, pues no es otra cosa que z nuevamente. Entonces miren lo que estaría pasando. Se me cancelan estos, me queda un 1 en ese término de la derecha y esto me quedó como si fuera 0. Entonces miren a lo que llegué. Llegué a que el campo es 0. Esto no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces vamos más bien a buscar cuál es la manera de resolver eso. Resulta entonces que para analizar eso nos toca analizar esa expresión, esta que tenemos acá. Esta expresión que tenemos acá, con el fin de desarrollarla de un modo distinto. Entonces, este primer análisis que tratamos de hacer
no nos va a funcionar. Entonces vamos a dar un segundo análisis. Y escoger esta expresión, es decir, esto es lo mismo que si tuviéramos 1 menos z sobre la raíz de r cuadrado más z cuadrado. Ahora, dentro de esa raíz, lo que yo voy a hacer es sacar factor común z cuadrado. Entonces, esto me va a dejar esta expresión de la siguiente manera. Voy a dar z aquí. Voy a sacar factor común z cuadrado. Entonces, ¿cómo lo voy a sacar? Voy a decir que dejo la raíz y voy a sacar un z cuadrado que multiplica a r cuadrado sobre z cuadrado más 1. Ese z cuadrado que acabé de encontrar allí, lo puedo sacar de esa raíz. Entonces esto me queda 1 menos z sobre z, raíz de r2 sobre z2 más 1. Este z se cancela con este z de acá. Y toda esa vuelta la hicimos para llevar la expresión a 1 menos 1 sobre r cuadrado, z cuadrado más 1 a la 1 medio. Y eso es lo mismo que 1 menos r2 sobre z2 más 1 a la menos 1 medio. Esa vuelta que hicimos fue con qué objetivo, llevarlo a esta forma de visualizar esa fracción, o ese término de nuestra expresión. Y vamos a utilizar una cosa que se llama la expansión binomial. Y la expansión binomial más o menos va como de este estilo. Un término a más b a la n se puede expresar como a la n más n veces a la n menos 1 por b más n veces n menos 1 sobre 2 factorial a veces a elevado a la n menos 2, b elevado a la 2, más ta. Entonces esa expansión binomial, si utilizamos esa expresión, considerando que n es igual a menos 1 medio, y considerando pues los términos que tenemos allí, miren que esto que tenemos acá, borramos esto por aquí, se nos convertirá entonces en 1 menos, acá podemos decir, esto es 1 menos, solamente expandiendo este término de acá. O sea, solamente haciendo esa expansión binomial para este término de acá. Eso es lo que viene acá metido en esta región. Entonces me daría otra vez 1 menos 1 medio por r a la 2 sobre z a la 2 más menos 1 medio por menos 1 medio menos 1 sobre 2 factorial por r a la 4 sobre z a la 4 más ta. Entonces, ahora sí, nuestro análisis decía, bueno, cuando r tiende a 0, ¿cierto? Cuando r era muy pequeño. Entonces, si r tiende a 0, esto va a tender a 0 mucho más rápido. Entonces, todo este segundo término, los términos superiores, se van a cancelar. Y entonces la expresión, eso me queda aproximadamente igual, ya todo completo, me queda 1 menos 1, ese menos con ese menos se vuelve más, 1 medio de r a la 2 sobre z a la 2. Cuando traje todo eso, cuando realicé esa expresión, entonces ya ahora el campo eléctrico, asumiendo que eres muy pequeño comparado con respecto a z,
Entonces me queda K sub E por sigma por 2pi multiplicado por 1/2, porque este se canceló con este, TR a la 2, Z a la 2, en dirección K. Y esa expresión entonces es vector unitario. Es K sub E por sigma por pi por R2, cancelé este con este, pi por R2 sobre Z a la 2, en dirección K. Esa sería la expresión entonces cuando Z sea muy grande. Nuevamente, mírenlo a lo que llegamos, que el campo eléctrico es K sub E, sigma, pi r al cuadrado, sobre Z al cuadrado, en dirección K. Todo esto de acá, todo esto que está aquí arriba en el numerador, es pi por r al cuadrado, sería el área del disco, multiplicado por sigma, que es la densidad de carga superficial. Entonces vamos a obtener entonces, esto es la carga total en el disco. Esta es la carga total del disco. Entonces miren que llegamos a K sub E por la carga total sobre la distancia al cuadrado en dirección K. Y eso no es otra cosa que lo que estamos esperando. Estamos esperando llegar a una expresión en términos precisamente de como si fuera una carga puntual. ¿Sí? Entonces, ahora sí, eso es a lo que teníamos que llegar. Finalmente, el otro caso particular de este resultado es el caso cuando R es mucho más grande que Z. Es decir, cuando tenemos un plano muy, muy grande y estamos evaluando muy cerquita. O sea, cuando este plano se hace muy grande y este Z lo analizamos por aquí, muy pegadito del plano. Entonces, para eso vamos a utilizar esta expresión. Si llevémonos esta, que está muy bonita. Esto de acá directamente lo podemos convertir en 1. Y cuando ocurre entonces que R es mucho, mucho más grande, eso es lo que llamaríamos el plano infinito. Nuestra expresión entonces, el Z al cuadrado, tenderá a 0. Y entonces eso lo que hace es que todo ese término que tenemos aquí a la derecha, esencialmente se cancele, se anule, ¿sí? Porque nos quedaría, este término tendería a 0, me quedaría R al cuadrado en raíz, pero R tiende a infinito, es decir que toda esta fracción tendería a 0, ya toda completa. Y entonces el campo eléctrico sería K sub E por 2pi por sigma en dirección K. Pero entonces acá hay una cosa interesante y es, convertamos ese K sub E a su correspondiente. 1 sobre 4pi epsilon 0, pero por 2pi sigma en dirección K. Se me cancelan las pi's, este 2 se me convierte, o este 2/4 se me convierte en 1/2, y entonces la expresión me queda sigma sobre 2 epsilon 0 en dirección K. Y ese es un resultado, muchachos, muy, muy poderoso. ¿Por qué es muy poderoso? Porque observen que llegamos a una expresión del campo eléctrico en el cual no dependemos de la posición en donde estoy evaluando. Miren que Z
La distancia al plano desapareció completamente. ¿Eso qué nos dice? Que además el campo eléctrico, si la distribución de carga es constante sobre el campo eléctrico, pues en el plano, este término de aquí abajo es una constante. Entonces nos dice varias cosas. Nos dice, primero, el campo eléctrico no depende de la distancia. También nos dice, campo eléctrico es constante. Y entonces, si yo tengo una placa cargada, vamos a dibujar una placa ahora, es decir, esta es la placa. Esa placa me queda muy gorda. Esta placa la estoy mirando aquí de lado. Y esa placa tiene una densidad de carga superficial sigma, supongamos positiva. El campo eléctrico evaluado en este punto estará dado por esta expresión que acabamos de encontrar. Estará dado por campo eléctrico ahí vale sigma sobre 2 epsilon 0, apuntando en esta dirección positiva. Y el campo, si lo estoy evaluando por acá muy cerquita, vale sigma sobre 2 epsilon 0. Y si lo estoy evaluando por acá muy lejos, vale sigma sobre 2 epsilon 0. Y si lo estoy evaluando por acá por el lado izquierdo, ahora apuntará en la dirección contraria, porque los campos, ustedes saben que de las cargas positivas salen hacia afuera. Pues en este caso va a valer, considerando el vector, supongamos que esto del vector ahora, vamos a poner un sistema coordenado para que no se nos pierda. Digamos que esto era Z todavía, y este era el plano XY, este que tenemos acá, en el que está el disco. Entonces, esto es en dirección K, esto es en dirección K, esto es en dirección K. Este de acá va a ser la misma historia, solo que en dirección menos K. Entonces ese menos K va a ser sigma sobre 2 epsilon 0, solo que en dirección menos K. Pero entonces, normalmente lo que se hace es decir, esto es lo mismo que si yo tuviera este campo y estuviera como menos sigma sobre 2 epsilon 0 y le ponemos otra vez la dirección de K. Entonces miren que en cualquier punto alrededor de la placa muy grande, vamos a tener un campo que es constante y que no va a depender de Z. Al ocurrir eso, las líneas de campo siempre van a ser paralelas entre sí. Tanto en esta dirección como en esta dirección. Y eso es otro resultado muy poderoso. Un resultado bastante importante en el curso. De los resultados importantes a los que vamos a llegar en el curso, este. ¿Por qué además es importante ese resultado? Porque es que resulta que cuando yo pongo allí una partícula cargada, digamos que yo pongo una partícula y esa partícula tiene carga Q, puedo directamente determinar qué fuerza está experimentando Q. La fuerza eléctrica que experimenta Q no es otra cosa que Q por E. Y es una fuerza que además es constante. Y eso pues no es nada distinto a lo que ustedes hicieron en la clase o en el taller con Santiago, cuando hicieron la partícula cargada que entra entre dos placas. Ese tipo de problemas a lo que nos llevan es a un análisis en el cual esa partícula cargada describe una trayectoria, dependiendo de cómo se lance. Si yo la lanzo perpendicular a las líneas de campo, describirá una trayectoria parabólica exactamente igual a lo que hicimos cuando analizábamos el tiro parabólico en física mecánica. Es exactamente lo mismo, porque el campo gravitacional o la fuerza gravitacional en las cercanías de la Tierra se comporta como una fuerza constante, exactamente igual a cómo se va a comportar la fuerza generada por una placa cargada.
Ahora ya que tenemos ese concepto pues de ese campo que me produce esa placa, vamos a salirnos un poquito y vamos a considerar qué pasa si tuviéramos dos placas. Si tenemos dos placas cargadas, pues ya que ese concepto lo tenemos fresquito. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? Digan algo. ¿Murieron? No hay dudas. Perfecto, listo. Morimos en la demostración, en la expansión binomial. Pero eso es una de esas cosas que uno ve una vez en la vida y ya después dice, no, eso está muy lejos, eso se comporta como una carga puntual. Y ya se olvida de la demostración binomial. Pues una cosa de esas no se las voy a poner en el parcial, no se preocupen. Eso, como les digo, es matemáticas, es herramientas para entender la fenomenología física. Solo porque tuvimos que hacer la expansión binomial. Porque la primera aproximación, que era como veníamos mandando todo a cero, no tenía sentido. Pues no tiene sentido que el campo sea cero. Entonces, por eso, uno tiene que mirar a ver cómo resuelve para obtener una expresión que sea coherente. Entonces, es por esa razón. Pero entonces, listo, miren que directamente yo pude haber dicho, es que el tercer análisis, ¿cuál podría haber sido? Estoy analizando muy lejos, simplemente eso tiene que ser como la carga puntual, entonces simplemente digo, eso es K por la carga total, que es pi por el área, perdón, sigma por el área, y divido la distancia. Y miren que hubiéramos llegado exactamente a lo mismo, hubiéramos llegado a esta misma expresión, ¿cierto? A esta que tenemos acá. Ahora, si tenemos entonces dos placas cargadas, una con carga positiva y una con carga negativa, vamos a pintarlas por acá y vamos a ponerlas de color distinto para que las distingamos. Entonces esta tiene, ahí, no le baje el calibre. Esta tiene una densidad de carga sigma positiva y esto tiene la misma magnitud de densidad de carga pero negativa. Entonces ya acabamos de ver que esta primera placa de la izquierda, la placa positiva, me produce un campo uniforme, un campo eléctrico sigma sobre 2 epsilon 0 en la dirección, ahora, digamos que esto es X y Y, volvamos a XY, en la dirección Y, ¿cierto? Me lo produce por allá, me lo produce por acá, me lo produce por acá. Pero también me lo produce por aquí, me produce, ya dijimos, esto es menos sigma sobre 2 epsilon 0 en la dirección Y, este también entonces menos sigma sobre 2 epsilon 0, este menos sigma sobre 2 epsilon 0. Pero si no tuviéramos esta placa, o sea, si yo, por ejemplo, desapareciera esta placa, mire que por acá también voy a tener ese mismo campo eléctrico, sigma sobre 2 epsilon 0 en dirección Y. No importa si estoy muy lejos, porque es que esa placa me está produciendo campos que son constantes y que no dependen de la distancia. Entonces, teniendo eso en cuenta, lo que hice aquí, teniendo eso en cuenta, entonces ahora sí pongamos la segunda placa. Volvemos a... Listo. Esa segunda placa me va a producir campos que apuntan hacia adentro porque es una carga negativa. Entonces miren que acá me va a producir una carga o un campo apuntando hacia allá, este me va a producir un campo apuntando hacia allá, este me va a producir un campo apuntando hacia allá, apuntando hacia allá, apuntando hacia allá, apuntando hacia allá. Y si estoy por allá muy lejos, al lado izquierdo, el campo va a apuntar hacia allá, el campo va a apuntar hacia allá, ¿sí? El campo va a apuntar hacia allá. Todos apuntando hacia la placa azul. ¿Qué magnitud tiene cuando estamos en esta región? Pues sigma sobre 2 epsilon 0 en dirección Y. Por acá va a ser sigma sobre 2 epsilon 0 en dirección Y. Por acá va a ser menos sigma sobre 2 epsilon 0 en dirección Y. ¿Cierto? Todos los que están al lado derecho, negativos, y los que están al lado izquierdo, positivos. Entonces, si recordamos, los campos eléctricos cumplen el principio de superposición. Entonces, por acá en esta región que tenemos, esto está muy delgadito.
En toda esta región que tenemos a la derecha, perdón, a la izquierda de la placa roja, el campo se va a terminar anulando porque tenemos la misma magnitud para cada punto. Si yo analizo el campo eléctrico producido por la placa roja y por la placa azul sobre el mismo punto, se van a terminar anulando porque uno va hacia la derecha y otro va hacia la izquierda. Entonces el campo eléctrico en este punto, o en esta región más bien, vale cero. Un análisis similar me permitirá concluir que el campo eléctrico en esta región también vale cero. O sea, en todas las regiones por fuera de las placas, el campo eléctrico va a valer cero. Y dentro de las placas, miren que el campo eléctrico de ambas placas apuntan en la misma dirección, apuntan en la dirección más I. Entonces, si yo tomo un punto y hago el análisis y superpongo los dos campos, el campo eléctrico entre las dos placas no va a ser otro que sigma sobre 2 epsilon 0 más sigma sobre 2 epsilon 0. Eso es sigma sobre epsilon 0. Estoy sumando las dos, como si fueran dos mitades, en la dirección I. Y también es un campo eléctrico que es constante, que no depende de la posición. Me funciona muy bien, entonces, siempre y cuando esté haciendo un análisis completo y esté analizando pues, dos placas muy grandes separadas entre sí a una distancia muy pequeña. Ese resultado, guárdenlo por ahí porque lo vamos a necesitar más adelante. Ahora, ¿dónde tengo eso? Por aquí. Antes de empezar el siguiente tema, vamos a hacer un quiz. Ahora entran y tenemos 4 minutos para resolver eso. Eso está muy fácil. Eso es quiz y asistencia. No se vale hacerlo en grupo. Preferiblemente háganlo individual. Ah, disculpe, ya lo activo. Sí. No lo creo. En- No les aparece. a mí no, o no sé si lo estoy buscando donde no es. Pues ya aparece, pero no deja Eso realizarlo. es, aparece con la fecha del pasado. ¿Qué? ¿Cómo? Prueba rápida 01B. No, 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 no. No. Es que es en el link Ah, por el chat. es en el link que les mandé por el chat, muchachos. Qué pena. Sí, sí, sí. Ah, Ahí, miren el chat. Es ahí en Google Forms. Es una Juan, selección ¿puedes múltiple. volver a mandar el link, por favor? Puedo volver a mandar el link. Pero no estaba conectada y si no conectada apenas le dijeron, venga, hay un quiz.
Hola Juan, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Lo que pasa es que tuve un problema con mi internet y me caí, apenas volví, entonces me perdí por escuchar algo de un quiz. Otro que apenas vino a conectar. No, estoy aquí desde las 6, Bueno, solo que se me cayó el internet. bueno, conéctese y tiene un minuto para resolver el quiz. Podría enviar el link, por favor. Vaya, ya se lo enviaron. Gracias. La respuesta cuando sale, pues ahorita más tarde después de la clase. Bueno chicos, ya van 5 minutos de ese quiz está muy fácil. Si estuvieron repasando lo pudieron haber respondido en 30 segundos. Entonces ya a partir de ese momento, pues ya el quiz queda deshabilitado. O sea, lo que me llegue después de las 7:33 ya no lo considero. Muy bien. Ahora vamos a hablar de otro tema que está relacionado con lo que hemos visto, pero que es una variación, ¿cierto? Vamos a volver a prender esta cámara para que ustedes... Muy bien. Entonces, tenemos un nuevo concepto en este momento, el concepto de flujo eléctrico. La idea es que hagamos una introducción a ese concepto para que en la próxima clase desarrollemos como todo el grueso de la temática del flujo eléctrico, que finalmente nos va a llevar a determinar la ley de Gauss. Entonces, lo primero es, vamos a considerar un campo eléctrico que no es necesariamente uniforme, un campo eléctrico cualquiera. Entonces, ya sabemos que el campo eléctrico lo podemos representar por medio de líneas de campo eléctrico. Este es nuestro campo eléctrico E. Resulta que si dentro de ese campo eléctrico E, o en la región donde está afectando ese campo eléctrico E, yo pongo una superficie, vamos a hacer una superficie. Esa superficie que tengo allí es una superficie abierta. Cuando hablamos de superficie abierta, piensen en una superficie que sea, por ejemplo, como una hoja. ¿Sí? Esa hoja no necesariamente tiene que estar completamente plana, puede estar curva, como si yo hubiera hecho esto, puede haberse torcido, ¿cierto? Puede no tener una forma regular, rectangular como la de la hoja, pero sí puede tener, por ejemplo, cualquier geometría o cualquier forma. Pero la idea es que la superficie no encierra ningún volumen. A eso nos referimos cuando hablamos de una superficie que sea abierta. Entonces, en esa superficie abierta yo puedo definir el área en términos de diferenciales de área. Y esos diferentes diferenciales de área, miremoslo por acá, es más cerquita. Tenemos esta hoja de aquí que eso me está como estorbando. Esos diferenciales de área si yo hago la suma de todos los diferenciales de área, voy a obtener el área total de la superficie. Otra cosa importante es, por cada diferencial de área, vamos a tener asociado un vector normal. Entonces, este es el vector normal. Ese vector normal, de hecho, tiene un tratamiento especial, no es un vector cualquiera, es un vector
de estos que le pusimos gorrito, que recuerden que es la notación que dimos cuando el vector es un vector unitario. Entonces ese vector normal es un vector que es perpendicular al diferencial de área. Entonces si yo tengo un diferencial de área cualquiera, como este que estoy pintando por aquí abajo, yo puedo definir el área de ese diferencial como el vector normal al área multiplicado por el área que subtiende o que tiene esa región, ¿cierto? Por ejemplo, toda esta región mide D sub A. Yo voy a tener entonces también la manera de expresar un vector D sub A, ¿cierto? Un vector diferencial de área. Y según esa notación, pues ese vector diferencial de A no es otra cosa que la magnitud del diferencial de área, o sea, el área que está contenida en ese diferencial, en la dirección del vector normal. Y recuerden que ese vector normal es perpendicular a esa superficie. Uno de ustedes tiene el micrófono abierto y está haciendo ruidos. Espero que no empiecen ahí a decir, estoy escuchando al profe. Ah, Juan, soy yo, disculpe. Parce, estoy escuchando al profe. Hijo de madre. Muy bien. Entonces, ¿con qué objetivo hicimos esa distinción? Porque resulta que en ese punto donde estoy evaluando, por acá voy a tener también campo eléctrico, ¿cierto? El campo eléctrico se puede definir en esta región y no necesariamente pues, va a ser paralelo, sino que puede formar un ángulo θ entre la dirección que el campo eléctrico o ese campo vectorial que me representa el campo eléctrico está apuntando y la dirección normal al área. Entonces, de algún modo, yo puedo definir entonces un término que vamos a llamar el flujo eléctrico. El flujo eléctrico lo vamos a denotar con esa letra griega phi. Entonces, por allí, por esa pequeña región, yo puedo considerar un diferencial de flujo eléctrico. Voy a quitar esa cámara también. Un diferencial de flujo eléctrico como el campo eléctrico en producto punto por ese vector normal por el diferencial de área. Esto es producto punto. Como es un producto punto entre vectores, entonces vamos a decir esto es un valor, pues un escalar. Y esto es lo mismo que si dijéramos el vector o el campo eléctrico en esa posición en producto punto por el diferencial de área. Y eso es lo mismo que tuviéramos la magnitud del campo eléctrico en esa región E por el diferencial de área por el coseno del ángulo θ que están formando. Entonces, no olvidemos, esto es un escalar. Y ya sabemos la expresión entonces de ese vector o de de esa magnitud que estamos llamando flujo eléctrico. Ahora bien, si yo quisiera conocer todo el flujo eléctrico en toda la región, pues entonces la metodología pasaría entonces por calcular la integral de ese flujo eléctrico. ¿Sobre quién? Sobre toda la superficie. Entonces ese flujo eléctrico, pongámosle el subíndice E para saber qué es el flujo eléctrico, terminará siendo la integral de E punto de A en toda la superficie. Para algunos casos particulares, cuando por ejemplo el campo eléctrico es uniforme y la superficie en la que estoy analizando eso es una superficie plana,
Voy a obtener entonces que el flujo eléctrico es E por A, E punto A. Entonces esto sería en el caso particular de campo eléctrico uniforme y superficie plana. Ahora, si nos damos cuenta, las unidades que debe tener ese flujo eléctrico, el flujo eléctrico también va a tener unas ciertas unidades, van a ser unidades de campo eléctrico, que sabemos que son newtons por coulomb, multiplicado por unidades de área, metro cuadrado. Si recordamos, también mencionamos en algún momento que el campo eléctrico tenía unidades de voltios sobre metro, y si estoy multiplicando por metro al cuadrado, pues esto sería exactamente igual a tener voltios multiplicado por metro. Entonces, cualquiera de estas unidades van a ser las unidades que vamos a obtener con el caso del campo eléctrico, con el caso del flujo eléctrico, ¿cierto? Estas o estas, ¿cierto? Para que de pronto tengan eso en cuenta y si encuentran algún problema o tienen que hacer un análisis donde se involucre uno o el otro, pues esa sería la manera de adecuar, ¿es cierto? De entender las unidades. Ahora, si nosotros, por ejemplo, queremos entender más o menos el flujo eléctrico, toda vez que el campo eléctrico es un campo vectorial, podemos hacer un símil. Podemos suponer que, por ejemplo, si todo este es me traigo una imagen de aquí, como el flujo eléctrico depende del ángulo que estén formando el vector área y el campo eléctrico, si nosotros, por ejemplo, suponemos esas lineecitas o esas flechitas en rojo como campo eléctrico, pero hacemos un símil y decimos eso se comporta como si fuera la velocidad de un fluido, por ejemplo, la velocidad del viento, y el área que estamos analizando la analizamos como si fuera una ventana o un marco. Entonces, tenemos allí ese marco, y ese marco está posicionado o está formándome un ángulo de cero, o θ es cero con respecto al flujo eléctrico, con respecto al campo eléctrico. El flujo eléctrico que voy a obtener allí es máximo. Entonces, este sería el flujo máximo. Si por el contrario yo voy rotando esa ventana hasta que me quede el vector de área de la ventana con respecto al aire perpendicular, entonces voy a obtener un flujo nulo, y el flujo eléctrico sería cero. Y si lo tengo en cualquier otro ángulo, pues debo considerar entonces cuál sería ese ángulo para poder determinar qué cantidad de ese aire está pasando por la ventana, o sea, cuál es la magnitud del flujo eléctrico. Y debo entonces multiplicar la magnitud de ese campo eléctrico por la magnitud del área y por el coseno del ángulo que los dos forman. Entonces, en este caso, miren que podemos tener situaciones donde el flujo eléctrico sea nulo, donde sea máximo, donde tome un valor intermedio. Ahora, otra situación, pues eso sería el caso en el que tenemos una superficie que es cerrada, pero tenemos otro tipo de superficies, perdón, una superficie abierta, pero tenemos otro tipo de superficies, como por ejemplo esta que tenemos aquí. Esta superficie que tenemos acá es una superficie cerrada, ¿sí? Es una superficie que encierra un volumen. En este caso, por ejemplo, que tenemos este globo, le podemos modificar la forma. Entonces, si estamos analizando una superficie de ese tipo, lo que tenemos es algo como este estilo. Una superficie que es completamente cerrada y que
por convención, su diferencial de área va siempre a apuntar hacia afuera. O sea, en este caso, por ejemplo, si yo tomo un diferencial de área por aquí, ese diferencial de área apunta desde el interior hacia afuera. Si lo tomo por aquí abajo, apuntará en esta dirección. Y eso es muy importante porque en el caso de la superficie abierta, miren que debemos definir una direccionalidad, debemos definir una cierta dirección para nuestro vector. Bien sea, por ejemplo, que tomamos esta superficie abierta, entonces yo puedo decir, el vector área apunta en esta dirección o el vector área apunta en esta dirección, pero no puede apuntar simultáneamente en una dirección y en la otra. Para el caso de superficies cerradas, eso está completamente e inequívocamente definido. Entonces hay que tener cuidado a la hora de hacer el análisis de flujo. Digamos que felizmente, en nuestro caso, pues en este tipo de problemas que vamos a analizar, siempre vamos a trabajar con superficies que son cerradas. Y entonces allí vamos a definir, entonces vamos a poner aquí una nota que siempre la normal de los diferenciales de área siempre se asume de adentro hacia afuera. Y pongámosle aquí esto resaltado para que no se nos olvide. Y entonces, cuando queremos conocer el flujo eléctrico total que está yendo por esa superficie, el flujo eléctrico, ahora vamos a modificar la integral, ya es una integral de este tipo, una integral cerrada, pero la superficie cerrada va a ser simplemente entonces el campo eléctrico producto punto por el diferencial de área. Entonces, ese resultado también es importante que consideremos y que tengamos eso claro. Entonces el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada. Importante tener en cuenta entonces que ese flujo eléctrico va a tener un signo, ¿cierto? El signo, ¿quién me lo va a dar? Me lo va a definir, el sentido en el que está fluyendo el flujo eléctrico, considerando como si eso fuera un fluido. Entonces yo puedo decir, ese phi sub E es positivo si está saliendo de la superficie. Y phi sub E es negativo si entra a la superficie. Esos valores, miren que vienen de dónde. Por ejemplo, si yo estoy analizando ese volumen, y acá tengo mi diferencial de área por aquí, dA, y el campo eléctrico está saliendo en esta dirección. Entonces miren que el ángulo que me forman los dos vectores van a permitirme obtener un flujo, un dφ, que es mayor que 0. Porque miren que el producto ese de dφ no era otro que el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico por el dA, por el coseno del ángulo θ que me forman ellos dos. Pero en este caso, si por ejemplo ese mismo campo eléctrico lo tuviéramos por acá y está entrando a la superficie, entonces es como si el ángulo que me forman ellos dos, es como si desplazáramos este vector campo eléctrico y lo tuviéramos entrando a la superficie. Entonces el coseno de ese ángulo, o el ángulo que me forman ellos dos, me va a dar un coseno negativo, ¿cierto? Ese sería el ángulo θ en este caso.
Juan, Hola. ¿podrías apagar la cámara para que podamos observar Ah, qué lo que pena, estás sí, sí, sí. haciendo? Ya, listo. Eso era lo que estaba haciendo. Estaba diciendo que en este caso, pues tenemos el ángulo positivo. Pero en este caso, el ángulo es mayor de 90 y entonces el campo eléctrico y el diferencial de área, que siempre apunta hacia afuera, van a formar un ángulo cuyo coseno va a ser negativo y entonces, en este caso de esta región, esto sería un flujo, un phi sub E mayor que cero, pero en esta región, phi sub E va a ser menor que cero, va a ser negativo. Precisamente por eso. O sea, estos signos que definimos acá, ¿me los define quién? Me los define el hecho de que la normal siempre la vamos a subir de adentro hacia afuera. Y entonces, entrando a la superficie o saliendo de la superficie, pues podemos tener flujos positivos o negativos. Podemos tener también una situación, y es que el flujo neto puede ser positivo si está saliendo más de lo que entra, sale más de lo que entra, puede ser negativo si entra más de lo que sale, o puede ser cero si lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, listo. Dejemos ahí pues hasta ahí en la clase de hoy, con el fin de que ustedes vayan digiriendo esto. Esto fue simplemente una breve introducción al flujo eléctrico. En la clase del jueves arrancamos desde acá, pues arrancamos construyendo desde acá para obtener una expresión o las expresiones correspondientes a la ley de Gauss y hacemos algunos ejemplos de configuraciones que nos permita esa ley de Gauss solucionar. No sé si chicos tienen hasta ahí alguna duda, preguntas, inquietudes. Todo está muy claro. O nada está claro. Muy bien, ustedes saben entonces que las clases quedan grabadas. Es bueno que al momento de estudiar ustedes repasen estos conceptos que vamos viendo con el fin de que los apropien y de que ustedes digamos, se familiaricen con ellos y esto sea, digamos, un pan, pues el pan de cada día, sea poder entender bien el tema. Si no hay dudas, entonces paremos la grabación y ya nos veríamos entonces el próximo jueves. Muchas gracias, muchachos. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.